Bien, pues muy buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Señor con cada una de nosotras, en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a dar continuidad. Ustedes saben que esta es la tercera entrega y faltaría una cuarta de, de Dios. Y vamos a ver, vamos a entrar ya al capítulo 4 del libro de Hebreos. Entonces, bueno, la idea es que vamos a ir retomando más que nada algunos puntos de, del capítulo 3 para entonces luego entrar en el 4. Y como estuvimos viendo la entrega pasada, en el capítulo 3, desde el 13 hasta el 19, nos estuvo mostrando cómo nosotros debíamos exhortarnos los unos con los otros cada día para que ninguno de nosotros el corazón se nos endureciera, ni para que nosotros tuviéramos espacio para la incredulidad, porque como bien relata el autor, aquella cosa que aparentemente estamos viendo que le ocurrió a los demás, pues también nosotras nos pudiera ocurrir en este tiempo, en este siglo. Entonces, vimos también cómo la incredulidad era como un pecado engañoso, o sea, era un engaño, un pecado envuelto en engaño. Y ya nos iba mostrando la palabra cómo ellos no pudieron poseer la tierra, porque no creyeron en que iban a hacerlo. Y vamos a ver incluso hoy cómo hay dos personas muy conocidas por nosotros, que es Josué y Caleb, y cómo ellos son la representación de aquellos que guardaron la fe en el antiguo pacto. Entonces, luego finaliza el capítulo 3, ¿verdad? Versículos del 16 al 19 más o menos, diciendo que, oye, ¿y quiénes fueron esos que escucharon todo acerca de, en este caso de Moisés, que fue la persona tipo Cristo usado en el antiguo pacto, en ese momento de la historia, para salvar el pueblo de Israel? ¿Cómo es que ellos, habiendo oído todo y habiendo estado con él mismo, entonces al final perecieron? Y dice en el versículo 19 específicamente, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Estuvimos hablando de que esto no es un asunto de que nosotros juzguemos de que ellos no entraron, en este caso, ¿verdad?, al seno de Abraham. No es un asunto de que nosotros podamos a la ligera decir que alguno se salvó o no. Pero sí está diciendo que hubieron algunos que perecieron, señores, fueron 40 años. Y en esos 40 años hubieron personas que perecieron y que al final no pudieron entrar a la tierra prometida. Y ya tocamos el tema de Moisés, que más adelante lo vamos a ir viendo. Y es que independientemente de su asunto de salvación, pues también hubieron algunas cosas que impidieron que Moisés pudiera entrar. Pero esto no quiere decir que Dios no estaba con él. Entonces, cuando ya salimos de ese capítulo 3, que nos deja como, Dios mío, falta algo, entonces venimos aquí al 4, y ahora sí voy a compartir, ¿verdad?, el recurso visual que les tengo. Y dice entonces, vamos a ver versículo del 1 al 4, la tercera parte del reposo del pueblo de Dios. Y dice en el nombre de Jesús, tengamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo debí poner al inicio, no nos hacemos, voy a dejar de compartir para hacer un verano, un pequeño chiste. No nos hacemos responsables de los daños causados por esta palabra, no los daños, pero sí del confrontamiento, de la confrontación que Dios va a tener a nuestra vida por medio de esta palabra. Entonces sigue diciendo, ¿verdad?, en el versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Wow, santo Dios.
Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que él dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Wow. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por hoy lo vamos a ver hasta aquí, porque a pesar de que lo teníamos en una primera etapa hasta el versículo 7, luego nos estuvimos dando cuenta que faltaría esa parte del 7 al, al 11 y entonces del 12 al 16. Faltarían 2 entregas más para concluir esta parte, o sea que ya ustedes saben. Entonces, con esto ya ahí de base, pues entonces vemos cómo dice al inicio, o sea, de entrada, temamos. Y no es un asunto de que hagamos la cosa por temor a Dios, sino es como, oye, tomemos esto en serio, que lo que nos están diciendo es muy en serio. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, o sea, que aún la promesa esté, algunos de ustedes entonces parezcan no haberlo alcanzado. Y efectivamente, la idea continúa desde Hebreo capítulo 3 y nos muestra cómo la incredulidad de esa generación que escapó de Egipto, pues impidió que ellos pudieran entrar en Canaán. Y cuando dice que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es que nosotros, en este caso, podemos también entrar a ese reposo por fe. Ellos lo debieron hacer así, pero algunos perecieron. Nosotros ahora tenemos la fe en Jesucristo y podemos entrar, pero pudiera ser también que muchas de las personas pues perezcan. O sea que al final el problema aquí, el pecado aquí, el engaño aquí es la incredulidad. De que piense algunas personas de que es por sus méritos o piensen que es por sus obras, como bien dice el otro versículo, o piense que es por sus habilidades, capacidades y destrezas, y no. Aquí vamos a entrar a la presencia del Señor por medio de Cristo. Cristo es la persona autorizada y habilitada por el Padre en el nuevo pacto, nombre que es sobre todo nombre, el único por el cual se recibe salvación, a diferencia del antiguo pacto, que todas las cosas que se iban haciendo era para presentar a ese Salvador. Moisés fue el tipo Cristo, de esto que estamos viendo ahora, los profetas fueron en un momento tipo Cristo que anunciaban la palabra, pero en ninguno de ellos estaba guardado ese misterio de salvación como lo vemos en Cristo. Entonces, siguiendo en esa parte, dice, aún ahí en el versículo 1, aún permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que el autor de este libro tiene un juego de palabras, que yo incluso le había dicho en otra entrega. El reposo de Dios que él habla en un momento no es el reposo de entrar a la tierra o de entrar con el Señor, es también el reposo del día de reposo que se había instaurado. O sea que hay que tener sumo cuidado con eso. Y de hecho vamos a tener una entrega especial porque yo sé que hay muchas preguntas con respecto de si se guarda el sábado ahora en el nuevo pacto, de si no se guarda. Y esas respuestas yo no las voy a dar sola. Voy a estar acompañada de alguien. Más adelante le vamos a dar los detalles porque eso hay que sentarse a hablar de eso. Entonces dice que él utiliza, o sea, el autor, el exégeta de este comentario, pues dice que él empleó la metodología de la hermenéutica rabínica. Y él, al momento de hablar del reposo, pues él buscó como 4 partes específicas que tenían que ver con la historia y con la esperanza de Israel. Hay un capítulo muy importante que no podemos obviar, que es Génesis capítulo 2, donde habla del descanso de Dios, pero del séptimo día de la creación. También está Números 13 y 14, que habla del descanso de Josué, pues en todo lo que tiene que ver con la tierra prometida. Y entonces luego vemos cómo más adelante en David también se muestra cómo ese descanso de Dios que fue presentado en Génesis capítulo 2
es tomado de referencia en el antiguo pacto para también que ellos tuvieran un tiempo de reposo y de hecho una serie de ceremonias que se hacían en ese día y todo lo demás. Pero entonces aquí, en este versículo 1, pero también en el versículo 10 y 11 de este capítulo 4, también hace referencia a este reposo como una paz con Dios, como una vida con Dios, como poder pasar la eternidad con Él. O sea que por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que, o sea, en el momento y en el contexto que le estamos leyendo. Así que sigue diciendo en este versículo 1, en la segunda parte, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, y lo voy a leer completo nuevamente. Pues no sea, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí, en la traducción que se tiene de los textos hebreos y de la Septuaginta y todo aquello, cuando dice no haberlo alcanzado, hace referencia también como si fuera a errar al blanco y utiliza bases del original de la amartía que nosotros estuvimos viendo en la entrega pasada, que es la raíz de donde viene la palabra del pecado, que es errar al blanco. O sea que puede ser que una persona pues no alcance esto por el pecado. En este caso ya sabemos que en el nuevo pacto es por no haber aceptado a Cristo, eso lo sabemos. Pero en el antiguo pacto la fe jugaba un componente muy importante. Y parece ser que la incredulidad sacó raíces tan profundas que alejó a esas personas de haber alcanzado la promesa de poder descansar junto a los santos, junto a los justos, como en ese tiempo se llamaba. O sea que la referencia que hace del origen de esta frase, como quedarse corto, como no llegar, no alcanzarlo. Y hay uno de los exégetas que establece que es como llegar demasiado tarde. ¿Usted se imagina que nosotros no pasemos años? O sea, muchos de ustedes tienen 10, 20, 25, 30 años en el Evangelio y que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado o que yo, haciendo, entendiendo que sí que lo estoy alcanzando, por mi incredulidad en un momento no lo alcance. O sea, ya sea por no creer en Cristo de la manera firme como debería, o de no creer en sus principios, o dejarme amedrentar por algunas circunstancias que me pasen externas o internas. O sea, esto nos llama a la reflexión y es que todos los días tenemos que estar evaluando nuestra condición espiritual y cómo está nuestro fenómetro, ¿verdad? ¿Cómo está ese termómetro de la fe con nosotros? Porque si bien es cierto que Cristo es el que nos salva, por la fe es la que nos mantiene arraigadas y sedimentadas en aquel que es el autor de la salvación. En el momento en el que yo dejé de creer en Él, por lo que me pueda pasar, automáticamente hay situaciones con mi relación con Él y con la salvación. O sea, eso está claro. Entonces, siguiendo en el versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Wow. Eso no necesita ahí explicación, la palabra misma lo explica, pero es bueno que ustedes sepan que el Evangelio ha sido mostrado a lo largo de la historia y en todas las dispensaciones. Dios Padre buscó una estrategia, como Él es el dueño de toda operación. Él buscó la estrategia de que durante toda la historia se presentara el mensaje de la salvación. Iniciando incluso en Génesis 3.15. Génesis 3.15 es considerado como el protoevangelio. Aún él estaba cantando, vamos a decirlo así en cierto modo, ¿verdad? Cantándole las consecuencias del pecado y ahí mismo él instauró la solución para ese pecado, que en ese momento los había dividido de la relación con el Padre. O sea, entonces, toda esa promesa de que venía uno que iba a conectar nuevamente la relación con el Padre ha venido a lo largo de toda la historia.
Y a pesar de que ellos pudieron oír la palabra que en ese tiempo era considerada como la buena nueva, ¿verdad? De la mano de Moisés, en este caso, pues ellos no la recibieron con fe. Y eso es muy penoso. Ellos pudieron oír la promesa, pudieron ver al Dios de las promesas, pudieron de hecho ver promesas realizadas en ellos como pueblo, como familia, ¿verdad? Y como nación. Sin embargo, ellos, a pesar de tener esa oportunidad, decidieron en un momento que la incredulidad les ganara. Y entonces me gusta mucho cómo Pablo en una de sus cartas dice que por fe andamos, no por vista. Y es que ellos querían más detenerse en lo que veían, en lo que sentían, en el erizo de la piel y todo, y no en la fe de que aunque yo no oiga nada, aunque yo no vea nada, si el Señor nos dijo que nos iba a sacar de esta tierra y nos iba a llevar a otra, Él lo iba a hacer. Amén, gloria a Jesús. Entonces también, cuando dice de la buena nueva, es que este evangelio de Jesucristo, que ahora nosotros tenemos conociendo la persona de Cristo, ellos no tenían eso. O sea que nosotros ahora tenemos la revelación del Hijo más completa que la que ellos tuvieron. Hemos conocido al Hijo mismo. Y entonces, si antes era necesario la palabra, ¿verdad?, de Dios por medio de los profetas y las obras que Él hacía por medio de esos grandes hombres, cuánto más nosotros ahora que conocemos a Cristo mismo. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, como ese trato de Dios con el hombre, nosotros lo fuimos viendo cuando decía no comáis del árbol desde Génesis, o cuando le dice a Noé construye el arca. O sea, la fe siempre ha estado conectada con la salvación, porque es que Dios nos mostró el plan de salvación de una vez. Él fue haciendo que el hombre, como es limitado en pensamiento y en inteligencia, él iba mostrando las cosas que debían saber de acuerdo a su madurez, ¿verdad? Como nación y como seres humanos, para que entonces ellos pudieran, al momento de elegir, servirle y amarle y tener fe en él, lo hicieran de manera consciente, porque eso es algo muy importante. Y es que se necesita tener plena conciencia de que nosotros hemos aceptado a Cristo y hemos aceptado su sacrificio. Entonces, cuando él decía, guarden la ley, síganme a la tierra que yo le mostraré, oye, que ni siquiera le dijo cuál era, ni dónde era, ni todo lo que había que pasar. Y Abraham, que ¿cómo es llamado? El hombre, o sea, el hombre que más ejemplo nos da de la fe. Y de hecho, vamos a entrar a un capítulo en Hebreo que es el Salón de la Fama de la Fe. Así que la salvación va muy conectada con la fe. Y la incredulidad entonces pudiera ser un estorbo a nuestra vida espiritual y a nuestra relación con Dios, y más que nada al desarrollo de nuestra fe, nuestra relación con Él. Entonces dice, también como a ellos. O sea, que como ellos también recibieron la buena nueva, nosotros también la hemos recibido. Ellos escucharon tantas cosas del Señor, pero hay un momento específico que también los exegetas establecen que hace referencia a este texto. Y es que hay una porción bíblica que demuestra la incredulidad increíble del pueblo israelita, y es con el tema de los espías. Cuando se envía a los espías a la tierra a verla, a evaluarla, y que solamente Josué y Caleb no dudaron de la promesa y que independientemente de lo que vieran, esa era la tierra que ellos iban a conquistar. O sea que tengo una porción bíblica muy específica que el autor de los Hebreos también quiere hacer mención. No sean ustedes como esos que aún habiendo dicho Dios mismo que esa tierra se la iba a entregar, por lo que sus ojos terrenales hubieran visto, ya ustedes abortaron la promesa que recibieron de parte de Dios. Si no, sean como Josué y Caleb, que independientemente de lo que vieron, abrazaron la fe y por eso pudieron entrar a Canaán. De verdad que sí. La incredulidad es contemporánea a todos los tiempos, lo único que se manifiesta de maneras diferentes. Así que como ellos pudieron experimentar la incredulidad, ahora incluso pudiera ser más sutil. Y es importante que nosotros siempre estemos percibidos de
de si verdaderamente le estamos creyendo a Dios, no solo con la razón, sino también con nuestro espíritu, con lo que somos. Gloria a Jesús. Y pues ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y aquí hay un asunto también teológico que involucra la fe con salvación. De hecho, hay un área de la fe que se llama la fe salvadora. Miren, la fe es un estudio aparte. Y dentro de la fe hay un área que se llama la fe salvadora. Y esa es la que establece que usted recibe la salvación cuando ha creído sin haber visto con sus ojos el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz. Que no tuvimos que estar ahí, no tuvimos que verlo ensangrentado, no tuvimos que estar en ese momento para saber que sí, que Él lo hizo, que lo hizo completo y que lo hizo perfecto y que después de eso ya hemos recibido salvación. Entonces, eh, también eso del tema de la fe con la salvación, aquí surge una interrogante y es que puede ser que significa que la falta de fe que ellos tuvieron en el tema de los espías o no les permitió entrar a Canaán o no les permitió entrar en este caso a los cielos, o sea, a la salvación espiritual. Ustedes saben que eso no es fácil de contestar por lo que ya dijimos de que estaríamos juzgando a lo que entra dentro del designio de Dios. Pero si hay algo bien claro que quiero compartir con ustedes y es que hay un hombre apellido Bruce, en un comentario de este mismo libro de Hebreos, él dice que la implicación práctica es clara. No es solo el oír el Evangelio lo que va a traer salvación a la vida de una persona, sino el apropiarse de esa salvación por medio de la fe. Y si es una fe genuina, entonces va a ser una fe persistente. Y yo le agregaría ahí, será una fe enfocada, una fe que no tiene que ver de circunstancias, que no tiene que ver de rechazo, que no tiene que ver de oprobio ni de persecución, sino que es una fe por medio de aquel que ha recibido esa salvación y que eso solamente puede ser entendido cuando Dios Padre nos revela por medio del Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo. O sea que es toda una dinámica espiritual que no es que una persona se levanta y dice, bueno, hoy sí he decidido creer porque ya me lo sé todo. No, sino que es un trato que Dios va teniendo con cada persona y de acuerdo a su madurez espiritual le va mostrando esa revelación de la salvación, esa revelación de fe y esa revelación de la persistencia que más adelante va a necesitar. Entonces dice en el versículo 3, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera en que dijo, por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. O sea, volvemos otra vez al Salmo 95, específicamente en el versículo 11, que habla de que hubo un grupo que no entró al reposo. Y entonces, si ellos no entraron y seguimos, vamos a decir así, seguimos nuestra evaluación y nos damos cuenta de que no somos incrédulos y de que ahora hemos recibido a Cristo, pues tenemos como esa certeza de salvación que en un momento hablábamos. La gente debe de sentirse realmente que es salvo y si en algún momento alguna de ustedes no se siente, necesita orar al Padre para que ponga esa convicción. Porque aquí dice que nosotros sí ya hemos pasado al reposo. Y en este tiempo nosotros deberíamos decir, sí, nosotros ya estamos salvos. Lo que ahora hay que hacer es atesorar esa salvación con temor y con temblor. Así que este reposo también está diseñado y como les había dicho, es muy comentado con el reposo que se habla de cuando Dios descansó en Génesis capítulo 2, pero no voy a abundar de eso esta noche porque vamos a tener una entrega exclusiva para todo eso. Y desde ya, cualquier pregunta que tengan con respecto al día del sábado, al día de reposo, como está instaurado, pues pueden ir desde ya haciéndonosla porque vamos a tener una persona que nos va a acompañar para, por medio de la palabra, ir desmontando todo asunto que no sea bíblico con respecto de eso. Amén.
Así que por último, entonces vemos en el versículo 4 que dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y no es que lo dijo un hombre, no. Es que el Espíritu Santo reveló a ese hombre que hablara acerca de eso. Y dice que y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Y de qué está haciendo referencia? Bueno, de Génesis capítulo 2. Sabemos que el libro de Génesis es parte del Pentateuco, los 5 primeros libros que fueron escritos por Moisés. Y nada más nosotros tenemos que detenernos a ver cómo Moisés relata el momento de la creación y él no estaba ahí. O sea, que eso le fue dado por el Espíritu Santo. No fue un asunto de que él pudo usar palabras rebuscadas para parecer inteligente o sabio, no. Dios mismo le muestra, o sea, le da cómo fue cada uno de los pasos en la creación, para que nosotros ahora lo tuviéramos. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque hemos escuchado mucho sobre la teoría del Big Bang, que eso es otro tema también, muy interesante para tratar. Y he llegado a la conclusión que tanto el Big Bang se cree por fe como la creación se cree por fe. Porque los ateos, a pesar de que dicen que no creen en Dios, creen en algo, porque el ser humano fue creado con la capacidad y la necesidad de creer en algo. Así que independientemente de que ellos hayan entendido que es una explosión, esa es su creencia, ellos creen en eso. Sin embargo, hay un dato muy importante que quiero aquí resaltar, y es que tanto en la creación como en el Big Bang, el ser humano no pudo estar ahí para verlo. Así que ellos, si quieren, deciden creer en que fue por una explosión. Yo he decidido creer que ha sido tal cual como se relata hermosamente en estos 2 primeros capítulos del Génesis, que así fue que Dios creó el mundo y todo lo que hay en el universo. Y ese es mi fundamento, esa es mi fe, esa es mi creencia y lo puedo compartir a voces, no hay ningún problema con eso, porque ciertamente no puede haber mano humana en todo este esplendor que está guardado en el universo. Gloria a Jesús. Así que este tema de ese reposo, ¿verdad? Que Dios pues menciona en el versículo 2, es a este capítulo que hace referencia. Y entonces ahora los privilegios que nosotros tenemos con el Evangelio, en este caso, ¿verdad? Ya conociendo la persona de Cristo, son más grandes ahora que como estaban en la ley de Moisés, aunque en esencia se predicó el mismo Evangelio, porque ellos lo recibieron, ellos recibieron la predicación como que había de venir, ¿verdad? Nosotros ya lo recibimos, ya vino y ya se entregó por nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado a partir de ahora de que la incredulidad no haga parte ni suerte con nosotros, porque puede hacernos estériles espiritualmente y hace que todo lo que hemos aprendido hasta ahora, todo lo que Dios nos ha revelado hasta ahora, entonces al final se deshaga como nada de nuestras manos y al final no podamos estar por la eternidad con el Padre. Imagínense ustedes. Así que es una triste consecuencia de ese descuido que parcialmente nosotros pudiéramos tener. No leemos la palabra, no oramos, no vamos a la iglesia, no tenemos encuentro con el Señor mismo de manera personal, tenemos una profesión, un ministerio vacilante, nos relajamos por las cosas del mundo o nos enfocamos por las cosas del mundo y lo tenemos como prioridad. Y Dios nos guarde de que nada de eso nos impida alcanzar esa promesa tan hermosa que ya hemos abrazado en Cristo Jesús. Así que hasta aquí tenemos esta entrega. Para la próxima semana vamos a ver entonces la cuarta parte, que es del 5 al 11, que ahí lo vamos a poder ver, porque ahí se van a mencionar personajes específicos, usted va a ver, va a ser todo bien, Dios ha sido bueno. Y como investigación general, me gustaría, ¿verdad?, que me acompañaran a investigar sobre esas obras, esos milagros, esas enseñanzas que Jesús impartía y hacía en los días de reposo. Esas cosas que ellos se quedaban alarmados porque cómo Jesús hacía, decía o dejaba de hacer esas cosas
que se supone que debían o no hacerse en el día de reposo. Y en todas ellas hay una enseñanza. Así que si pueden ubicar una o dos historias con sus textos bíblicos, pues sería excelente para que ustedes vean cómo Jesús mismo vino a cumplir la ley. Y es cómo se cumplía la ley en ese momento con él. Todo lo que había sido hecho era a la espera de que él llegara. Y que una vez que él llegue, entonces ya todo queda fielmente cumplido en él. Gloria a Jesús. Así que bueno, hasta aquí. Gloria a Dios, el tiempo de las preguntas. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos pronto.